Como cada fin de semana, le cumplimos a usted con este podcast. Bienvenidos. Esto es Hay que decirlo. Mi nombre es Juan Cuesta, periodista del medio de comunicación de Tu Barco. Y ustedes saben que siempre en cada semana analizamos los temas que han estado punteando, esos temas importantes para la sociedad. Y es que estamos en una temporada electoral. Por tanto, esta semana se movió mucho la cosa en Cali por los lados del pacto histórico. Y vamos a estar hablando de eso, porque la cuestionante hoy es una, y es los representantes a la alcaldía de Santiago de Cali, estos precandidatos, realmente están representando los intereses e ideales de quienes votaron por los mismos ideales del pacto histórico a nivel nacional. Pues bueno, eso lo vamos a conocer hoy y para eso tenemos unos invitados. Voy a comenzar, por supuesto, por el lado de las mujeres, hacia el lado derecho. Quiero saludar a Elizabeth Beltrán. Elizabeth Beltrán fue candidata, o mejor, precandidata por la Colombia Humana para la alcaldía de Santiago de Cali. Lleva más de 30 años en trabajo social y es una de las invitadas que tenemos hoy porque vamos a estar analizando muy bien a algunos candidatos por el pacto histórico. Elizabeth, bienvenida a Tu Barco. Bueno, muy buenos días a todos, un saludo muy especial. Gracias por la invitación el día de hoy y por tenerlo en cuenta para este tema que está tan candente dentro de nuestro Santiago de Cali en este momento. Tan candente como la ciudad, porque en Cali sigue haciendo mucho calor. Pero a mi lado izquierdo también tengo a Peter. Peter, ¿cómo está? Bienvenido. Peter es una persona que estuvo también en los procesos del paro, del estallido social. Él fue defensor de los derechos humanos de muchas de las personas que estaban allí. Y bueno, pues Peter Sepúlveda es una de las personas que nos estará también acompañando hoy. Peter, ¿cómo está? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ese calor de Cali no es solamente por el panorama político que estamos viviendo, eso es lo que más llaman el calentamiento, el fenómeno de niños, sino Sí. realmente el calentamiento global. Estamos Muchas en gracias a fenómeno. ti por la invitación. Un saludo especial a todas las personas que nos están observando desde sus viviendas, sus casas, por diferentes redes sociales. Y importante tocar ese tema y dar unos puntos de claridad sobre lo que está pasando en la ciudad de Cali. Y yo quiero hablar con ustedes dos y explicarle también a nuestra audiencia por qué los tenemos a ustedes. El motivo por el que ustedes están aquí es que, pues primero, Elizabeth conoce mucho del tema de estas elecciones porque usted fue precandidata. Y usted, Peter Sepúlveda, pues usted es uno de los jóvenes que salieron a marchar en estos temas del estallido social. Y una de las comunidades muy importante es, por supuesto, las juventudes, porque fueron muchos los jóvenes que salieron a las calles. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Quiero comenzar aclarando un poco el panorama que tenemos. Tenemos unos candidatos, ya los conocemos. Tenemos a Denison Mendoza, tenemos a Dani Rentería, tenemos a Jorge Iván Vélez, en fin, una camada de candidatos. Y yo quiero comenzar con la pregunta que nos da esta cita. ¿Estos candidatos realmente están representando esos ideales? ¿Realmente están representando lo que las comunidades piden? Bueno. Si quieres, Peter comienza, o si quiere, Dale, Elizabeth, Peter, quien dale. quiera. Bueno, ante todo yo creo que candidato de forma individual, ninguno recoge el sentir y la demanda de las personas, población como tal caleña. Más a una ciudad de Santiago de Cali, que es una ciudad demasiado diversa, donde existen pues un alto índice de personas que vienen desplazadas por la violencia de distintas zonas del país, que llegan a Cali con una oportunidad. Y viendo de que, o sea, en estos momentos dentro del pacto histórico existen unas precandidaturas, cada uno con unas banderas y unas demandas propias, una identidad propia, ¿cierto? Pero en el momento en cómo están las circunstancias dentro del pacto histórico con las diferentes metodologías que se están realizando, en estos momentos ninguno representa en la totalidad de ese sentir las banderas que en estos momentos y la identidad que en estos momentos está circundando alrededor del pacto histórico de distrital. Entonces, pues para iniciar con esa pregunta sería más o menos esa respuesta. Yo me imagino que Elizabeth me dirá lo mismo, o me dirá lo contrario. Pues la verdad, yo siempre he enfatizado y creo que en esta semana me hice viral con 4 videos que hice, donde cuando hubo una impugnación por parte de la decisión que tomaron el Estado en el pacto histórico, donde sale el señor Elmer Montaña, el padre huérfano y los otros 2 candidatos más, a hacer una impugnación por lo que habían determinado en la mesa directiva del pacto histórico distrital. Entonces resulta que allí determinan que 11 de 19
habían optado para que Dani fuera nuestro candidato por el pacto histórico. Ellos obviamente salieron buscados y en esos cuatro videos yo les pronuncio a ellos y los invito a ellos, sobre todo al padre huérfano y a Elmer Montaña, que primeramente hicieran el ejercicio como presidentes de Junta de Acción Comunal, igual que yo lo hice. Porque no podemos pretender ser el alcalde de Cali con una ciudad, como dice mi compañero Peter, gobernar una ciudad tan diversa, pluriétnica, en todos los sentidos, pretenderlo sin saber y conocer los territorios. Pueden tener un nicho en cualquier parte de Cali, trabajar por lo jurídico, trabajar y conocer por lo menos el trabajo del padre huérfano que pica aquí, pica allá, tira allá, pero no se sabe en realidad dónde está. Es un picaflor de la política. Sí, un picaflor realmente, y no se sabe en realidad cuál es el asunto que está tratando él, porque un rato lo ve uno en el Jarillón, luego lo ve que se toma la foto con los muchachos de Manuela como lo hizo un día y chao. Entonces uno dice, ¿dónde está el nicho de trabajo del padre huérfano? Después le digo también al doctor Elmer Montaña, listo, él es bueno en lo jurídico, no se le quita su trabajo, pero en la parte social desconozco mucho el tema y los invité a ellos a primeramente ser presidentes de Junta de Acción Comunal. Sí, Elizabeth, entonces, para concluir de todo eso que usted me dice, entonces ninguno reúne las cualidades para representar esos ideales. Pues en ese momento hay uno que ciertamente es muy territorial, a pesar de, es verdaderamente... ¿Quién es? Dani Rentería. Dani Rentería le parece que representa... Es más territorial, es más territorial. Bueno, y yo quiero entrar ahí porque, listo, si hay uno... O sea, es mi humilde opinión, aparte de todo pues, ustedes saben todas las contrariedades que hemos tenido y la pelea que hemos tenido. Y ya vamos para allá. Dentro de la colonia humana, sí, pero el más territorial y el que suena más dentro del territorio, con trabajo territorial, es Dani Rentería, eso no lo podemos negar. Sí. Listo, usted dice que Dani Rentería, pero entonces esto me hace a mí cuestionar. Entonces, si solamente hay uno, el caso que no existiera ninguno... No, te digo, entonces, el más territorial, no te digo que reúna todo, pero sí el más territorial del grupo que hay allí. Entonces nace de pronto una cuestionante, ¿por qué estas personas siguen estando ahí? ¿Por qué las siguen teniendo en cuenta? ¿Por qué de cierta forma sigue recibiendo unos apoyos de más que todo de partidos que, como usted dice, las bases de las personas que están en los territorios, de los jefes o las personas que hacen parte de la comunidad exactamente? ¿Por qué estas personas pueden seguir haciendo esto? ¿Ustedes cómo ven que ellos sigan allá saliendo a dar entrevistas, que sigan hablando del pacto histórico, cuando realmente, como ustedes bien aquí lo han sabido responder, realmente no están representando los ideales de las comunidades? ¿Cómo ustedes analizan esto? Yo pienso que más la cuestión de ideales es la cuestión del programa pacto histórico a nivel nacional, porque pues se presume que lo que se está tratando de abarcar es aterrizar un poco lo que es el programa de gobierno Gustavo Petro, que es el que está abanderando en su momento lo que es el cambio, la cuestión del programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida, aterrizarlo en el distrito. Petro somos todos. No, o sea, la cuestión es la siguiente, porque es que si estamos hablando de candidatos territorial, créame que pues ahí como tal Dani Rentería siento que no lo veo tan así. Yo ¿usted por ejemplo, discrepa? En esa parte sí discrepo un poco, porque pues actuó como funcionario público, como funcionario pues, secretario de Paz y Cultura Ciudadana. Si es por la cuestión de territorial, yo pensaría que en ese caso sería una mujer, la que estuvo la única candidata mujer. Aquí llama algo mucho la atención. De los candidatos que hemos visto, por ejemplo, los que se presentaron allá en la alcaldía, entonces estuvo Denison, estuvo Elmer Montaña, todos estos candidatos, no hay una mujer. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Hecho, ¿les preocupa? De hecho, sí la hubo. Es que, sí listo, porque si vamos a eso, sí, claro, hubo precandidatos. Aquí está el ejemplo de Elizabeth Beltrán, y también yo sé que usted hace parte de uno de los movimientos de que acobija pues todo esto del pacto histórico, pero a los que hoy están perfilando, no hay una ausencia de mujeres, y si vamos a analizar, vemos, me disculparán de pronto muchos señores, y no sé cómo ustedes miren eso cuando se ha hablado de que ya es tiempo de cambios, de que hay que oxigenar de pronto en la política,
¿Cómo ustedes ven la ausencia de mujeres a este momento? Iniciando el proceso de todo lo que tiene que ver con la consulta interna del pacto histórico, que pues de cierta forma hubo cierta irregularidad y que no se acató como de cierta forma el comunicado del primero y del tercero de la Comisión Política Nacional del Pacto Histórico, que inicialmente se hablaba de un consenso, no de un disenso, porque en el momento en que la mesa distrital del pacto histórico hace esa votación, 7 tendencias, potentes tendencias del pacto histórico salieron y no votaron. O sea, ahí no hubo ningún consenso, o sea, un disenso, una cosa totalmente distinta. Si no hubo un consenso, lo ideal es que se pudiera someter a votación, sea por medio de una encuesta, por medio de las bases del pacto histórico, o sea, la comunidad en general que hacen parte y que fueron parte del estallido. Pero la cuestión también es esa. De hecho, iniciando de todo lo que tiene que ver con las precandidaturas, ese fue un punto pilar en el cual, pues nosotros, por ejemplo, en el caso ¿Cuál fue nuestro, el punto pilar? Recuerden. Acerca de la cuestión de por qué en esos momentos habían candidatos hombres y no se estaban dando la oportunidad a una mujer de ser candidata, ¿cierto? Por eso una sola también de parte nuestra lanzamos como tal porque creemos en la propuesta y el liderazgo social que tenía Juana Peláez en este caso, que pues lastimosamente pues ahora pues no se conoció exactamente, o sea, no se le dio la visibilidad que se requería a ella. Y eso sí me parece un poco que... ¿De qué dependen esas visibilidades? Visibilidad en el sentido de pues, ciertos aliados en el campo político, comunicacional y otras cosas que no se le dio como ese peso como debió ser. Usted menciona algo muy importante y yo quiero hablar con Elizabeth porque usted conoce de cierta manera a Dani Rentería como político, usted estuvo en esa contienda electoral, discúlpeme, con él. Y cuando hablamos de quiénes están detrás de estas personas para visibilizarlas, pues pasa algo muy curioso. Aquí para nadie es un secreto que una de las personas que ha estado detrás de Dani Rentería puede ser el hijo del presidente Gustavo Petro, porque él estuvo incluso el día de su lanzamiento, no ha salido con ningún otro candidato, eso deja mucho que decir. El hijo del hermano. El hermano del presidente Gustavo Petro, hago la aclaración. Estuvo aquí en el lanzamiento en la ciudad de Santiago de Cali. Usted que conoció muy bien los caminos de Dani Rentería, ¿cierto que el hermano del presidente Gustavo Petro está apoyando la candidatura de Dani Rentería? Pues obviamente esa fue la parte que nosotros venimos a disgustar y luchamos desde el principio, fue por eso, porque vino el hermano del presidente y vino la exesposa del presidente Petro y la senadora Catalina Ortiz a levantar la mano de Dani Rentería como precandidato a la alcaldía por la Colombia Humana con el aval de nuestro congresista, que yo para nada lo tengo en cuenta porque para nada nos tiene en cuenta la Colombia Humana, Luis Alberto Tejada. Entonces, con todo este aval, pues obviamente entramos en un disgusto y viene una ruptura dentro de la Colombia Humana y por eso tanto ir y venir de ese trasegar de la candidatura de Dani Rentería por la Colombia Humana. Sí, y usted dice que ahí hubo unos puntos pues en desacuerdo, ahí vamos a ver una de las imágenes pues cuando estuvo el hermano de Gustavo Petro aquí en Cali precisamente en el lanzamiento de la candidatura de Dani Rentería. Y usted mencionaba, Elizabeth, que de pronto llegaron a tener algunos disgustos. Esa que ustedes están viendo ahí es la imagen, ustedes pueden buscar la transmisión, esto no lo estamos sacando de ningún lado, esto lo pueden buscar ustedes, transmisión en YouTube de la postulación de Dani Rentería en Cali. Comienza hablando el hermano del presidente Gustavo Petro, llegan también otros invitados y al final van a ver hablando a Dani Rentería. Esto ya de entrada deja mucho que decir. Entonces, usted mencionaba, Elizabeth, que comenzaron a tener disgustos. Comenzaron a tener disgustos porque él llegó de pronto de una forma que no era la ideal. No, yo creo que... Comenzando porque no era militante. A ver, para todos no es un secreto que dentro, como ahorita estábamos hablando con Peter, de que los estatutos de la Colombia Humana tienen unos baches que permiten, de cierta manera, lo que hizo Dani Rentería, pues obviamente no es un delito, sino que cualquier persona lo podía hacer. Sea Dani Rentería o cualquier persona. ¿Por qué? Porque los estatutos y de la Colombia Humana permiten que cualquier persona sea militante, se inscriba y sea candidato. Obviamente él hace esto y sí,
hubo la manera de que mucha gente se inscribiera, pero en ese momento no conocíamos del trasegar de Dani Rentería dentro de la Colombia Humana. Así, de alguna manera, él hubiera apoyado a través de las fuerzas, de las reservas, hubiese apoyado a nuestro candidato Petro en ese momento y que le hubiera ayudado en ese sentido a llegar a la presidencia. Entonces comienza como esa contienda y por eso nosotros, algunos de los precandidatos, dentro de eso yo decidimos no actuar dentro de la consulta que hubo el 23 de abril, donde él queda como el candidato de la Colombia Humana. Claro, entonces, se da entonces la llegada de Dani Rentería a las toldas de la Colombia Humana. De esto voy a hacer un paréntesis. Recuerden que tenemos un podcast hablando de esto, de la llegada de Dani Rentería a la Colombia Humana en Hay que Decirlo. Ya habíamos hecho anteriormente un análisis, un seguimiento de cómo fue esto. Pero entonces, mire, le dan como ese aval, pero entonces salen algunos movimientos, empezamos a encontrar que le dicen que no. Por ejemplo, encontramos esta semana, de hecho hubo una carta de una de los movimientos que están ahí a favor de todo este movimiento del pacto histórico. Ahí vamos a ver las cartas en cámara. Entonces, esa que ustedes ven, por ejemplo, ahí, es una que publicaron esta semana. Y esa, señora, Ciudadana. Exactamente, esa pertenece a Fuerza Ciudadana. Y esa dice que el pasado 24 los partidos y movimientos sociales que integran el pacto histórico, claro, dieron por elegido a Dani Rentería. Sin embargo, en una reunión participó un vocero que se llama Edwin Mejía Chacón, y pues este manifestó que apoyaba al aspirante Dani Rentería. Sin embargo, ellos manifestaron que estaban en contra de esta decisión a través de este comunicado que estamos viendo ahí. También conocimos otro comunicado, este vino por Independientes, que también se adhirió a las toldas del pacto histórico. Estaban esperando un aval para hacer partido. Esto lo explicaba Denison Mendoza. También los invitamos para que vayan a ver la transmisión del foro que tuvimos aquí en Tu Barco con los candidatos. Entonces él explicaba y él habla de algo. Fíjese, Elizabeth, que es la circular 003. 003. ¿Usted la conoce? Sí, yo tengo conocimiento de esa circular donde dice que es por consenso, sí. Que es por consenso, o si no, llegar a un método en el cual pues, las bases del pacto histórico puedan someterse a votación, sea por medio de encuestas o otro mecanismo en el cual puedan conciliar esa gestión. O sea, el mecanismo no fue definido como tal, como le decía la circular. O sea, fue por mayoría, se decidió por mayoría de lo que estaba en la mesa técnica. En ese momento se decidió, pero no estaba como dice la circular. Ya en última decidieron, como dice Peter, por la mayoría. Claro. Es que de hecho, ahí va la cuestión. Digo que, o sea, la circular que envía Fuerza Ciudadana, parece que, pues, de cierta forma es acertado, porque igual ellos tampoco estaban de acuerdo con esa decisión. Ellos, pero aquí lo que me sorprende es, por ejemplo, Denison Mendoza. Denison Mendoza, recordemos que él es una persona muy cercana a Elia Francisca Toro. Y para ir a criticar de que Dani Rentería vino a aterrizar, Uribe, claro, y que venga a aterrizar al pacto histórico como una persona alternativa hacia la ciudad de Cali, nos hace una propuesta alternativa. Creo que eso probablemente bastante nefasto. Y eso ha pasado con el pacto histórico a nivel nacional, que han llegado perdón por la palabra, han llegado cuanto lagarto, porque vieron de que el estallido social, la política que se venía instaurando a nivel nacional, cambió por completo. Entre esos sujetos como Denison Mendoza, que llega a aterrizar al pacto histórico para poder aspirar y poder supuestamente tener una vía como más certera para poder llegar a la alcaldía de Cali. Pero la cuestión es que, o sea, ¿por qué digo inicialmente de que ningún candidato recoge el sentir de todo el proyecto del pacto histórico? Porque primero, lo que pasa en la circular número 1 y 3, de que no hubo un consenso y que en ese consenso se sintió una imposición, de que hubo 7 iniciales con Fuerza Ciudadana, que suma con este comunicado, se forman 8 fuerzas políticas, en el cual afirman de que ellos se salieron porque no se sentían cómodos con esa imposición. No digo que Dani Rentería sea un mal candidato, sino simplemente el mensaje que hay que darle a la ciudadanía, al pacto histórico en general, para dar una unidad, porque hay todavía movimientos sociales que hay una resistencia impresionante contra Dani Rentería. La cuestión es que la ciudadanía, el pacto histórico, no pase lo de hace 4 años,
que hay que votar por el menos peor, sino Sí, que esta sí, vez hay sí, que votar total. por el mejor. Por el mejor. Y la Sí. gestión es Pero- esa, de ujú. que ese consenso y ese acuerdo muestren de que tenemos un candidato bueno y no que Sí. un candidato que es el menos peor que el resto de Y candidaturas. fíjense, entonces estamos aquí hablando de Dani. Uy, yo iba a lanzar algo Ya. muy fuerte, pero bueno. ¿Qué iba a decir? mejor. Adelante, no, adelante. Bueno, yo sí quiero enviarle ese mensaje a todos y sobre todo al pacto histórico, porque es que muchas veces subieron en la carretilla del pacto y por nosotros, por la idea del cambio, veníamos desde hace tiempo con el ideal de apoyar a nuestro presidente y que saliera nuestro presidente. Pero resulta que se subieron muchos y el pueblo ha estado abandonado, la gente está abandonada. Yo realmente no me siento representada por los congresistas que están allí, por ninguno. Y ahora vienen y se toman, digamos, el pacto histórico como el trampolín para llegar a las territoriales y coger de nuevo el poder dentro de los territorios. Yo les quiero decir una cosa, ¿y dónde quedamos los que lideramos y los que podemos tomar la decisión? No, hombre, vamos a votar todos en blanco y que ninguno quede. Podemos llegar a ese consenso en los territorios, ¿ya? Ustedes no están contando con la gente, lo siento mucho. Por eso desde el principio dijimos que ojalá para llegar a un acuerdo de quién es nuestro candidato para la alcaldía y para la gobernación del Valle, tenga que ser una consulta popular, no solamente la mesita donde los políticos y los dueños de los partidos hagan sus acuerdos. El acuerdo y el pacto debe ser cambiar, ya no es la convergencia de partidos, hagamos convergencia de gentes, lo real, los que damos los votos. El pacto debe ser Con la bien gente. pactado. Debe ser bien pactado el pacto. Claro. ¿Ustedes recuerdan de pronto el nombre de Carolina Montaña? Sí, claro. ¿Sí? Carolina Montaña, ¿la recuerdan ustedes? Carolina. Esta semana salió con este video. Lo vamos a ver aquí. Buenas noches, mi nombre es Carolina Montaño Cuero, soy enfermera, madre, lideresa juvenil barrial, participante del estallido social 2021, más bien sobreviviente, fui víctima de falso positivo judicial, recuperé mi libertad hace poco y voy a mandar un mensaje muy claro y contundente a la opinión pública y más a la comunidad caleña. Si hace 2 años salimos a las calles a pelear por nuestros derechos, a arriesgar nuestras vidas, pagamos injusta prisión, pusimos al presidente que queríamos, que es nuestro actual presidente hoy, el señor Gustavo Petro, ¿qué les hace pensar que no vamos a hacerlo por el alcalde que queremos para Cali? Si nos toca salir a las calles a defender a Dani Rentería, que es el alcalde que queremos para nuestra ciudad de Cali, lo vamos a hacer. Bueno, ese era el mensaje. Ella está diciendo que hay que apoyar a Dani Rentería, que de lo posible saldrán a las calles. ¿Está de pronto muy dividido el tema de las bases? ¿Cómo analizan ustedes este tipo de mensajes? De hecho, ella pertenece a la Unión de Resistencia Cali y la Unión de Resistencia Cali no acoge a todas las primeras líneas de la ciudad de Cali ni a todas las juventudes. De hecho, hace poquito salió un comunicado también de un grupo autónomo que se hace llamar Primera Líneas Cali, que no se acogen ni se sienten representados con la URC. Internamente de la URC también hay personas que no acompañan la candidatura de Dani Rentería. Por eso es importante, vuelvo y reitero, vuelvo y como que lo resalto un poco allí, es el tema de que si no funciona el consenso dentro de las dirigencias de los partidos políticos que son integrantes del pacto histórico, las bases hay que consultarlas, porque muchas de esas dirigencias de los partidos políticos dentro internamente del pacto histórico no escuchan las bases. Y entre eso está la problemática. Vemos que internamente la URC que no es un partido, simplemente es una plataforma en donde se dialogó con la alcaldía. Bueno, en estos momentos está como que ahí fragmentado un poco con la cuestión de diálogos con la alcaldía, pero simplemente es un ejemplo. URC en estos momentos, una porción de la URC está en favor de la candidatura de Dani Rentería, otras facciones no están de acuerdo con esa O sea candidatura. que, como dice Carolina, de salir a las calles no saldría todas las personas de las bases, sino su movimiento, las personas con las que está Pero ella. ven, es que hablamos de que las bases sean de pronto la resistencia y ustedes saben que yo también estoy participando dentro de ella, pero yo te quiero decir una cosa y lo digo con todo respeto a ustedes, lo que les voy a decir. Nosotros no podemos mentalizarnos de que Dani Rentería solamente lo va a elegir la resistencia.
Aquí tenemos que hablar de las personas de base, de las organizaciones sociales de cultura que forman parte de la ciudad. O sea, ¿dónde quedan los que no salieron al estallido social? Hay personas de adultos mayores, ahí están los taxistas, están los comerciantes, están también los vigilantes comunitarios, estamos los que tenemos fundaciones. Entonces, pretender que solamente que porque un grupo de personas, un nicho de personas, y eso era lo que yo les dije desde el principio, pretender que un nicho de personas son los que van a elegir a un alcalde, no, porque es que el alcalde tiene que pensar en ciudad. No, o sea, el ejemplo que Y las estamos bases, dando... Peter, perdóname, Sí, tranquila, pero las tranquila. bases no son solamente que la resistencia aquí, y que si no se la resistencia, no se van a elegir. No, hacen parte de un grupo de las Lo que bases. se puso es un ejemplo Okay. de esa división, no división, okay. simplemente es de esas posturas Sí, internas que claro, estamos de la allá hay dos resistencia. posturas. Porque claro. si hablamos de resistencia, la resistencia viene a aparecer apenas hace 2 años, que es del 2020, del Y 2021. yo te muestro aquí, ahorita les mostré una resistencia de los gestores, que somos 1.500 gestores. Existen sindicatos, existen diferentes gremios, que de hecho dentro de esos mismos sindicatos y gremios también pasa lo mismo. La dirigencia piensa una cosa, el resto de afiliados piensa otra. Eso en toda parte sucede lo mismo. Lo mismo que pasa en los partidos políticos. La dirigencia piensa una cosa, toma decisiones de cierta forma, pero hay veces no se escucha las bases. Una cosa son las bases, otra cosa son las dirigencias. Lo mismo que pasa con la cuestión de la resistencia. O sea, la resistencia simplemente lo tuvimos como un ejemplo. Sí, porque en ese momento se acaban de proyectar el video de Carolina Montaña, en el cual está diciendo que A ver pues, si ella están coge y que va a representados. defender su candidatura en la Claro. calle. Pero no toda la gente Y se está siente representada con en su eso. derecho. Obviamente está en todo su derecho, sino que la cuestión en este momento es poder de que, o sea, para evitar esa fragmentación y esa división que se encuentra, solamente estamos hablando de resistencia, porque resistencia es una pequeña porción de toda la ciudadanía que ha resistido de 1000 maneras, sea por medio de comunicaciones, sean por huertos comunitarios, sean por sindicatos, sean por otras cosas que en la ciudad de Cali se ha presentado, y más Cali, que ha sido una ciudad resistente desde hace muchísimos años. Pero la cuestión es, o sea, que esa es la cuestión, o sea, que empecemos a tener en cuenta las bases sociales. Las bases que son las que realmente, lo que tú dices, son las que ponen mayoría de votos, no los que ponen la decisión de las dirigencias políticas, sino que son las bases que deben ser consultadas para evitar esa fragmentación que en este momento estamos viviendo. No solamente la URC, sino todo el gremio social y todas las gremiaciones en el cual hacen parte de este cambio que estamos apostando a este cambio en la ciudad de Cali. Oiga, y ustedes lo mencionan, y yo me hago la pregunta, ¿será que Denilson Mendoza hace parte también de las bases que hoy están adheridas al pacto histórico? Jamás. Porque esto pasó en el CAM, esto fue lo que pasó en el CAM esta semana. Véanlo ustedes con sus propios ojos. ¿Qué rueda de prensa usted podría hacer cuando usted apenas acaba de llegar al pacto histórico? Y juzgan que el señor Danis no está llegando. Denison, ¿de dónde es? ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce al señor Denison? Compañera, fui candidato, cuando pero ustedes respeten, nosotros respetamos. escúcheme. El que no haya andado con nosotros en los territorios no van a estar. Mire, Nosotros aquí no vinimos a hablar de damas, nosotros aquí vinimos a hablar de ellos quiénes son. No estamos hablando de Dani. Por ejemplo, creo que la rueda de prensa terminó, ¿no? Vamos por terminada la rueda de prensa, Bueno, eso fue lo que ustedes vieron. Aquí doña Elizabeth rotundamente dijo que no. Total. Yo, y lo saben, mira, yo lo había comentado en la anterior vez que me invitaron, que ahí, yo llevo 33 años, y ya voy a cumplir 34, y yo saqué mi cédula precisamente porque quería votar, y conoce uno mucha gente en ese trasegar, y yo en Mendoza no, en los territorios para nada, ya no lo tengo en cuenta de dónde es ese señor, para que pretenda venir a decir que aquí Cali pues, será no sé en qué barrio, en qué ciudad, tiene su fuente de trabajo, su nicho de trabajo, porque realmente desconozco a Denilson Mendoza. Sí. Total, no lo conozco. Sí, bueno, para ir redondeando un poco, usted hace parte de las juventudes también. Peter, usted también estuvo en los procesos de marcha, lo hemos dicho ya aquí. Le voy a hacer esta pregunta con cada uno de los candidatos, usted me va a responder cuál sí, cuál no.
sencillito. ¿Lo representa Denilson Mendoza? Absolutamente no. ¿Lo representa Dani Rentería? ¿Más o menos? Ya No, me va a dicho, explicar ahí- por qué. Bueno, él dice que más o menos. No, ¿Lo o sea, yo representa? ahí sí como que tengo mis... O sea, no es ni sí ni no. 50-50. O sea, lo que digo es, o sea, él como funcionario público hizo sus cosas, pero en la cuestión como secretario de Paz y Cultura Ciudadana, pero no como secretario de Paz y Cultura Ciudadana fue que encabezó, que lideró esos procesos como tal. Hay que también darle también crédito a la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Natalie González Arce, que ella fue la que técnicamente tuvo la iniciativa de salir a las calles, de apoyar Pero a la hoy, gente. hoy Dani Rentería, estos el proyecto momentos, Dani Rentería en como el- político, con sus propuestas, ¿lo De hecho, no, todavía representa? no conozco las propuestas de él. No las conozco todavía. Entonces, ¿no lo representa? O sí sea, lo no puedo representa? decir sí o no porque ¿Sí o no, no? no conozco las Listo, propuestas de él pasemos. todavía. Entonces ya sabemos que ni Denilson ni Dani lo representa No, Jorge Vélez. Jorge Vélez lo conozco, él es de Sintra en Cali. Pero Creo sí que lo es una representa. persona que tiene una lucha social muy interesante. Lo representa Elmer Montaña. Elmer Montaña, abogado defensor, bueno, abogado penal. Creo que ¿Lo la lucha de él- representa? puede que sí. Ahí hay puede una que sí. disyuntiva. Sí, como puede que Nelton sí. Líder social. lo Él es de representa. Juntanza Popular, viene de las bases, creo que Viene sí. de las bases, lo representa. Juntanza. Elizabeth, Sí. ¿la representa Nelson? Mendoza no. No, total. de Nelson. Que son muy Nellington. similares los nombres. Nellington. No, compañerito del líder. No es un líder. Está comenzando. Ok. Jorge Vélez, No, es sindicalista, sí, trabaja, pero... pero no la representa. No, es que necesitamos más, un poco más. Dani Rentería, Me representa más, un la 70-30. representa más. Bien. Denilson Territorial, Mendoza. territorial, en el tema territorial acentúo allí, en el tema territorial y porque estuvo no solamente en el tema ahora del estallido social, sino que estuvo desde antes con el tema de gestores de paz, Ujú. cuando nos quedamos sin empleabilidad, él fue el único que salió Sí. a apoyar el tema de nosotros. Ni siquiera el alcalde quería saber del nombre de nosotros. Estamos hablando de Danis. Dani Rentería. Bien. ¿Y Denilson Mendoza? No, ¿quién es ese señor? ¿Como el video? Sí. ¿Usted era la del video? No, yo no. Yo no, le ha ido más mal porque mi megáfono es más grande y yo hablo más Ah, el duro. suyo es más grande. Es más grande y yo hablo más duro. Tiene un sonido Ok. mucho más potente. La representa, entonces, ¿quién la representa? Solamente Dani. Elmer Montaña. Elmer Montaña, por ejemplo, nos faltaba. Elmer Montaña, yo lo conozco porque, acuérdate, cuando fuimos gestores, te voy a contar una historia importante. Muy resumida, Sí, por resumida. favor. Cuando Elizabeth, porque cuando mi papá trabajaba como gestor, él es cantante. Bipopa es un artista del distrito de Agua Blanca. A él lo Ujú. cogieron preso por un presunto delito y el que asistió fue el doctor Montaña. Sí. Pero entonces también costó un dinero, entonces no le vi la parte social. Entonces desde ahí yo lo comparo, en lo social no tiene nada que ver conmigo, no hizo nada gratis. El padre huérfano pues se toma la foto y se Ah, bueno, se va. el padre Entonces, huérfano, aunque el padre huérfano está como que sí, como que no. por no, eso yo no le lo invito a meten. que sea presidente de Junta de Acción Comunal como le he sido yo y empiecen el proceso territorial. Bueno, ahí está. ¿Ustedes han escuchado propuestas para jóvenes? ¿De Bueno. alguno de los candidatos? De hecho, se presume que gran parte de las personas que hacen parte de la campaña son jóvenes. Y se presume que dentro de esas campañas están trabajando para que la juventud sea las personas quienes estén liderando esa bastuta de esos ¿Quién dice liderazgos. Dime. ¿Quién dice eso? Sí, de hecho se lo he comprobado de que muchas personas que, por ejemplo, en el caso de Dani Rentería, que pues Ujú. ahí nos encontramos con Carolina Montaña, que es una de las partes que ha estado también supremamente activas en la campaña. Pero entonces No conozco la propuesta propuesta, no es- conozco las propuestas, Ajá. pero sí esperamos y aspiramos de que esa juventud que está en su momento de la campaña reflejen ahí dentro de sus propuestas de gobierno de distrital, se reflejen allí. Eso es ¿Usted qué importante. espera que ellos tengan en cuenta en sus agendas de cara a la alcaldía de Cali con las comunidades? ¿Usted qué viene también de los territorios? Mira, en esos momentos, de hecho, el estallido social reflejó una problemática que todo el mundo sabía, pero nadie era capaz de hablar. El oriente de Cali especialmente, que es la Simón Bolívar viene siendo una frontera invisible en donde vive toda la exclusión, vive hacia la parte del oriente, toda la parte de la informalidad vive hacia la parte del oriente. Creo que es importantísimo de que se pueda brindarles derechos, garantía de derechos a esas personas Sí, que total. han estado padeciendo lo que es el tema de educación. Vimos que el estallido social también se vio el tema de la alimentación, que muchos jóvenes llegaron a los diferentes puntos, aparte de resistir, encontrar platos de comida que no encontraban en su casa. Sí. Vimos, por ejemplo, también la asistencia hospitalaria médica, que fue precaria y que en el Hasta el estallido abrazo. social
La misión médica hizo lo que los hospitales y clínicas no eran capaces de hacer, lo que la CPS les ha negado y lo que hoy en día la oposición se encuentra en estos momentos haciendo todo una propaganda negativa cuando son ellos mismos que han provocado todo este desastre. Entonces, es muchas cosas que hay que tener en cuenta, y la juventud, que fue la que técnicamente encabezó, que no fueron los únicos, fue uno de tantos actores que participaron del estallido. Exactamente, o sea, todo el mundo participó, y no que esta vez cogió mucha relevancia el papel de los jóvenes, en donde la problemática se vio mucho reflejado en ellos, de esos jóvenes que todo el mundo estigmatiza como si lo fueran los vagos, los consumidores y no sé qué vaina, fueron los jóvenes que salen a las calles a manifestar de que necesitan ser escuchados. Entonces, resumiendo, educación, salud y empleabilidad. Eso es lo que se le pide al próximo candidato por el pacto histórico. Otra cosa, y aprovecho una sola aquí que estamos en este momento acá. Leonita. Cortico, tranquilo. El tema de los huertos comunitarios. Más apoyo. Exactamente. Apoyos porque en estos momentos estamos teniendo una arremetida feroz contra varios huertos comunitarios en la ciudad de Cali. Se vio esta semana, especialmente el que queda atrás de la biblioteca departamental. Y otros huertos comunitarios que en vez de apoyarlos, le están intentando que ellos levanten esas zonas. Y en vez de apoyar a esas zonas que en cual se encuentra olvidada totalmente por la alcaldía distrital, que es una recuperación de un espacio que en vez de ser usado para consumo y otras cosas, sean utilizados para que se puedan fomentar la soberanía alimentaria. Hay que revisar qué pasó exactamente ahí, pero puede ser muy paradójico para la alcaldía de Santiago de Cali, que apoya esto, pero pues va y lo cierra al mismo tiempo. Incluso esta semana estuvo aquí en Cali una delegación de un país haciendo unas visitas a mirar el tema de cómo se le ha tratado, cómo ha sido el tema del corazón de Pance, el tema de los farallones y el tema de las huertas comunitarias. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, ya para ir finalizando, Elizabeth, ¿qué propuestas hay para las mujeres, para las comunidades? ¿Usted ha visto propuestas por alguno de los candidatos? Bueno, la verdad que no. ¿No? La propuesta mía. ¿Que pellizquen? Sí, claro, que se reúnan más con la gente, que sean más territoriales, porque las mujeres obviamente son las que votamos más, junto con los jóvenes. Creo que los que elegimos prácticamente aquí a estos hombres y los que nos han dirigido, hemos sido las mujeres y los jóvenes. ¿Y qué les pediría como propuesta? Que tengan en cuenta rápidamente. Que tengan en cuenta que estemos en la administración apoyando los procesos sociales. Y más que todo, lo que dicen, congruyo con mi compañero, no dañan nuestras huertas. De hecho, Elizabeth con constructores anda por todo Cali realizando huertas, y es muy triste que arremetan contra las huertas comunitarias. Se nos viene otra pandemia y ¿de dónde comemos? Muy bien. Elizabeth, muchas gracias. Peter, muchas gracias. Espero volverlos a tener nuevamente, que nos volvamos a encontrar. Mi nombre es Juan Cuesta. Esto fue Hay que Decirlo. Usted saque sus propias conclusiones. ¿Estos candidatos realmente están representando los ideales de usted como comunidad? Si hace parte de los que votó por el pacto histórico, bueno, pues ahí está la duda. Esperemos que así sea y que no sigan presentando estas de pronto un poco desordenadas jornadas y salidas en falso, o más bien salidas que han hecho que se ven un poco o que dejan más bien mucho que pensar. Nos vemos en una próxima ocasión.